Aguas, 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 reversa para atrás. Para atrás, para atrás, para enfrente del vehículo. Para enfrente del vehículo, para enfrente del vehículo. Aguas, 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 aguas. Sinaloa, conocido por su paisaje diverso y su cultura profundamente marcada por el narcotráfico, vive un momento de extrema tensión. La lucha por el control de Sinaloa ha sido una guerra que se ha librado durante décadas, marcada por alianzas, traiciones y una constante búsqueda de poder. En el centro de esta historia están los Mayos, una de las facciones más poderosas dentro del cártel de Sinaloa, cuyo líder, Ismael El Mayo Zambada, ha sido una figura clave en el tráfico de drogas no solo en México, sino a nivel mundial. La historia de los Mayos es inseparable de la del cártel de Sinaloa, que bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán alcanzó su máxima expansión. Sin embargo, la caída de Guzmán y el subsecuente ascenso de nuevas figuras, como los hijos del Chapo y el avance de otros actores externos, ha alterado drásticamente el panorama de poder en la región. Ismael El Mayo Zambada ha sido uno de los criminales más astutos y discretos dentro del narcotráfico mexicano. Desde hace años, ha mantenido una baja visibilidad mediática en comparación con otros narcotraficantes como El Chapo. Sin embargo, su influencia dentro del cártel de Sinaloa ha sido decisiva, especialmente después de la captura de Guzmán. A pesar de ser perseguido por las autoridades, Zambada ha logrado mantener un control relativo sobre la organización y ha logrado manejar operaciones con una red internacional de distribución de drogas. Su fortaleza radica no solo en el tráfico de estupefacientes, sino también en su capacidad para manejar a las diversas facciones del cártel, que operan tanto en México como en diferentes partes del mundo. La situación comenzó a cambiar cuando el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, comenzó a ganar terreno. El CJNG surgió en Jalisco como una escisión del cártel de Sinaloa, inicialmente encabezado por figuras como El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. A medida que crecía el poder del CJNG, sus líderes demostraron ser mucho más agresivos, aplicando una violencia implacable y expandiendo su influencia en diversas regiones, incluyendo Sinaloa. El CJNG se distinguió por su estructura más jerárquica y violenta, lo que lo hizo aún más peligroso. Su llegada a Sinaloa no fue pacífica, y pronto comenzaron a desafiar la supremacía de los Mayos, especialmente en el territorio más importante para el cártel de Sinaloa, Culiacán. La entrada del CJNG en Sinaloa representó un desafío directo a la autoridad de Zambada, que por años había controlado las principales rutas del narcotráfico en la región. Sin embargo, el CJNG no solo se limitó a competir con los Mayos por el control del narcotráfico, sino que también hizo alianzas con otras organizaciones, como los Chapitos, hijos del difunto Chapo Guzmán. Esta coalición entre el CJNG y los Chapitos transformó la guerra en Sinaloa en un conflicto multifacético, con múltiples actores involucrados y con intereses más allá del tráfico de drogas, como el control territorial, las rutas de distribución y el poder político. El CJNG, que desde sus inicios ha demostrado un afán expansionista, ha utilizado tácticas cada vez más violentas para imponer su autoridad. La estrategia de Nemesio El Mencho se ha basado en la creación de alianzas con otras facciones criminales en el país y la utilización de un ejército bien entrenado, conocido por su brutalidad y su capacidad para infiltrarse rápidamente en cualquier territorio. La relación entre el CJNG y los Chapitos, aunque inicialmente vista como una colaboración estratégica, ha sido marcada por tensiones, ya que los Chapitos intentan recuperar el control sobre las rutas que su padre había dejado, mientras que el CJNG busca expandir su dominio en el territorio más preciado para el narcotráfico en México, Sinaloa. La emergencia del CJNG ha causado una serie de enfrentamientos en varias regiones de Sinaloa, con el objetivo de desplazar a los Mayos y apoderarse de las plazas más lucrativas. Estos choques no solo se han limitado a la lucha entre cárteles, sino que también han involucrado a las autoridades federales y locales, que se han visto atrapadas en un conflicto de dimensiones impensables. La intervención del gobierno ha sido vista por algunos como una respuesta a la creciente violencia,
mientras que otros acusan a las fuerzas de seguridad de estar favoreciendo, de manera indirecta, a uno de los bandos, en particular al CJNG, debido a su agresividad en la aplicación de la fuerza. Hoy, con las fuerzas del orden concentradas en Sinaloa, la guerra entre los mayos y el CJNG sigue evolucionando, sin una clara resolución a la vista. Las calles de Culiacán siguen siendo testigos de enfrentamientos a plena luz del día, y la violencia no parece cesar. Lo que comenzó como una disputa por el control de las rutas del narcotráfico se ha transformado en un conflicto territorial mucho más profundo, en el que las alianzas, las traiciones y los intereses políticos juegan un papel crucial en la lucha por el poder en una de las regiones más conflictivas de México. Los mayos, liderados por Ismael "El Mayo" Zambada, han jugado un papel fundamental en la resistencia contra el avance del CJNG en Sinaloa. Durante años, Zambada ha sido considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Su habilidad para operar desde las sombras, mantener un perfil bajo y ser un negociador hábil le ha permitido gestionar y mantener el control sobre el cártel de Sinaloa, incluso después de la captura de su líder más prominente, Joaquín "El Chapo" Guzmán. El Mayo, al igual que sus rivales, sabe que el control del territorio es esencial para la supervivencia de cualquier cártel en México. Sin embargo, el CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, ha sido un desafío constante para los mayos, que ven amenazada su supremacía en Sinaloa. La estrategia de resistencia de los mayos ha sido, en gran parte, centrarse en la defensa territorial y la protección de su red de distribución de drogas. A diferencia de la agresividad del CJNG, que se destaca por su violencia extrema y tácticas de control directo, los mayos han optado por una estrategia más sigilosa y adaptativa, que se enfoca en mantener relaciones con aliados políticos, empresariales y sobre todo con otras organizaciones criminales que les permitan frenar el avance del CJNG. Una de las acusaciones más graves que los mayos han lanzado contra el gobierno y las fuerzas de seguridad es que las autoridades, en su lucha por erradicar el narcotráfico, están favoreciendo a el CJNG en la limpieza de las plazas. Los mayos sostienen que las fuerzas militares y los marinos, lejos de ser neutrales, estarían colaborando de alguna manera con el CJNG en la limpieza de áreas clave de Sinaloa, en particular las zonas donde el cártel de Sinaloa tiene una fuerte presencia. Esta acusación se basa en varios factores, como la aparente impunidad con la que operan los miembros del CJNG en áreas de conflicto, y la rápida respuesta del gobierno federal en esas regiones, que contrasta con la inacción o lentitud en otras áreas controladas por el cártel de Sinaloa. Los mayos, al sentirse acorralados, han intensificado sus propios métodos de defensa. Las tácticas de guerra sucia, las alianzas con grupos de autodefensas y la adopción de nuevas tecnologías de comunicación han sido esenciales en su estrategia de resistencia. Además, Zambada ha mantenido una red de informantes y aliados dentro de las fuerzas de seguridad, lo que les ha permitido adelantarse a muchos de los movimientos del gobierno y de sus enemigos. A pesar de la presión, el cártel de Sinaloa sigue siendo un actor crucial en el panorama criminal mexicano, y sus maniobras políticas y su red de influencia siguen desafiando las intervenciones externas. Sin embargo, el poder de los mayos no es ilimitado. El CJNG ha demostrado ser un enemigo formidable, tanto en términos de recursos como en su capacidad para realizar alianzas con otras facciones. En este contexto, los mayos se encuentran en una posición compleja, pues deben equilibrar la lucha por el control de Sinaloa con la necesidad de mantener el control dentro de su propio cártel, evitando fracturas internas que pudieran ser aprovechadas por el CJNG. Los operativos militares en Sinaloa, llevados a cabo principalmente por fuerzas del Ejército Mexicano y la Marina, han tenido un impacto significativo en el control del territorio, especialmente en las zonas disputadas entre el cártel de Sinaloa y el CJNG. La estrategia implementada por el gobierno mexicano en los últimos años se ha enfocado en limpiar las plazas de los cárteles más poderosos del país, incluido el cártel de Sinaloa. Esta operación ha intensificado la tensión en Sinaloa y ha cambiado el balance de poder en la región, afectando tanto a los narcotraficantes como a los civiles.
Uno de los principales objetivos de estos operativos ha sido eliminar las células del cártel de Sinaloa y desmantelar sus rutas de tráfico de drogas, que son esenciales para la financiación y supervivencia del cártel. A través de la implementación de tácticas militares, los marinos y soldados han buscado eliminar cualquier forma de resistencia organizada en las zonas de conflicto. Estos operativos, sin embargo, han sido criticados por su enfoque de tierra arrasada, ya que a menudo se ha acusado al gobierno de actuar sin suficiente información sobre los actores involucrados, lo que ha provocado víctimas inocentes y la destrucción de comunidades enteras. En las áreas donde la presencia del CJNG ha sido más fuerte, los operativos militares han sido especialmente intensos. Las fuerzas del orden han trabajado en conjunto con las fuerzas federales y las autoridades locales para tratar de capturar a los líderes del CJNG y neutralizar sus células operativas. A pesar de los esfuerzos, algunos críticos afirman que la estrategia ha sido ineficaz debido a la rápida adaptabilidad del CJNG y sus tácticas de guerrilla, que les permiten escapar y reorganizarse rápidamente, incluso tras la intervención de las Fuerzas Armadas. Uno de los aspectos más discutidos en este contexto es la acusación de que el gobierno federal ha estado realizando estos operativos en favor del CJNG y que, al debilitar a los mayos, favorece indirectamente a su principal rival. Las fuerzas militares y marinas han sido señaladas de permitir la expansión del CJNG en ciertas áreas, mientras que se dificulta la operación de los mayos, lo que podría ser interpretado como una forma de limpiar las plazas para permitir que el CJNG las ocupe. Esto ha generado una gran cantidad de rumores e incertidumbre, alimentando la desconfianza tanto entre las comunidades locales como entre los miembros del cártel de Sinaloa. Además, el uso de fuerzas especiales y unidades de élite en estos operativos ha aumentado la violencia en la región. Las balaceras en zonas urbanas, que antes eran más comunes en áreas rurales, se han extendido a Culiacán y otras ciudades importantes en Sinaloa, lo que ha causado un enorme desplazamiento de personas. Las autoridades han intensificado la presencia de unidades militares y de la Guardia Nacional, pero la violencia sigue siendo un problema grave, con numerosos enfrentamientos armados entre cárteles y fuerzas de seguridad. Las consecuencias de estos operativos no se limitan solo a los actores involucrados en el narcotráfico. La población civil ha sufrido enormemente debido a la violencia colateral. Sectores como el comercio, la educación y la salud se han visto gravemente afectados, y los habitantes de las zonas más conflictivas se enfrentan a un ambiente de constante temor y desplazamiento forzado. Los desaparecidos y las víctimas mortales han dejado un rastro de dolor y miedo en toda la región. En este contexto, los operativos militares, aunque efectivos en algunos aspectos, han dejado una sensación de inseguridad y una creciente polarización. La situación en Sinaloa parece no tener una solución rápida, y la pregunta que persiste es si las estrategias de limpieza realmente están resolviendo el problema o solo están generando más caos, violencia y desplazamiento. El Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha logrado una expansión territorial considerable en Sinaloa, un estado históricamente dominado por el Cártel de Sinaloa. Esta incursión ha sido uno de los movimientos más significativos en la guerra entre los cárteles, ya que el CJNG ha sabido aprovechar los vacíos de poder dejados por los conflictos internos del Cártel de Sinaloa y la creciente presión militar sobre sus líderes. El avance del CJNG en Sinaloa no ha sido gradual ni sutil, al contrario, ha sido agresivo y decisivo, buscando hacerse con el control de las rutas de tráfico de drogas y las plazas estratégicas de la región. Las incursiones en el estado han sido acompañadas de enfrentamientos violentos, principalmente con las facciones de los mayos y, en menor medida, con otras organizaciones locales. Uno de los aspectos que ha favorecido el ascenso del CJNG ha sido su capacidad para forjar alianzas con grupos criminales locales, lo que les ha permitido ganar terreno sin tener que librar batallas directas en todas las áreas que han querido dominar. A diferencia de los mayos, que siempre han preferido mantener un perfil bajo, el CJNG ha optado por una estrategia de terror y control directo, donde se han producido enfrentamientos abiertos con las fuerzas del orden y con otros cárteles.
El CJNG no solo ha logrado avanzar en términos de territorio, sino que también ha incrementado su presencia en sindicatos delictivos, clave como el tráfico de metanfetaminas y fentanilo, que son cada vez más importantes en el mercado global. Las acciones del CJNG han provocado una transformación en la dinámica del narcotráfico en la región, modificando los actores y los métodos de operación. En algunas zonas de Sinaloa, las autoridades han observado una creciente presencia de fuerzas aliadas del CJNG como células de los Chapitos, quienes buscan debilitar a los mayos para imponer su propia autoridad en el territorio. El uso de tácticas de terror por parte del CJNG, incluyendo el asesinato de funcionarios y miembros de otras facciones del crimen organizado, ha generado un clima de inseguridad generalizada. A pesar de las respuestas del gobierno mexicano con operativos militares y la presencia de la Guardia Nacional, la influencia del CJNG sigue creciendo, ya que se ha ganado el apoyo de sectores claves de la población local, desde pequeños distribuidores hasta algunas figuras dentro del aparato de seguridad. Esta expansión no ha sido solamente militar, sino también política, ya que el CJNG ha logrado infiltrar ciertas instituciones, lo que hace aún más complicado su enfrentamiento. La situación en Sinaloa es, sin duda, un reflejo de las complejas y destructivas dinámicas del crimen organizado en México. Los operativos militares y las acciones de los mayos no han logrado frenar la expansión territorial del CJNG, que sigue avanzando agresivamente en el estado, desafiando la hegemonía del cártel de Sinaloa, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal para restablecer el orden y limpiar las plazas. El contexto de esta guerra territorial, alimentada por alianzas complejas y operaciones militares estratégicas, pone de manifiesto la brutalidad y la sofisticación de los cárteles mexicanos, quienes no solo luchan por el control de las rutas de drogas, sino también por el poder político y social que éstas representan. La violencia continua ha dejado un saldo devastador para la población civil y ha alterado por completo el panorama social y económico de la región. Las acusaciones de complicidad entre las fuerzas del orden y el CJNG son una muestra de la fragilidad del sistema de justicia en áreas tan convulsionadas como Sinaloa. En este contexto, la pregunta sigue siendo si el gobierno mexicano podrá encontrar una solución que no solo restablezca el control territorial, sino que también recupere la confianza de la población. Con la creciente influencia del CJNG, el futuro de Sinaloa parece incierto, y la guerra entre los cárteles, alimentada por intereses políticos y económicos, sigue siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades y la sociedad mexicana. Mientras tanto, la guerra por el control de Sinaloa continúa y su resolución parece cada vez más distante.